y que nota que los restaurantes empiecen a conocer eso, porque hasta el día de hoy, sin la digitalización, esto no ocurre. Es una relación unidireccional. El cliente va cuando quiere ir, gasta lo que quiere gastar. Y el restaurante nunca ha tenido esa capacidad de entender quién viene, cada cuánto viene y cómo acercarse a él. Pero ya con la digitalización, esto empieza a pasar. La segunda ventaja con todo este tema de marketing relacional es que si tú conoces al cliente, empieza a haber una lealtad. Y cuando hay una lealtad, tú empiezas a hacer recomendación. Entonces ya invitemos a Vincent. Vincent, ven a este restaurante, qué nota, cómo te tratan, la experiencia es muy distinta. Vincent invita a Francisco y empieza a haber un voz a voz y empezamos a traer clientes nuevos, pero sin un gasto adicional de marketing, solamente por enfocarnos en la lealtad y digamos que invirtiendo en cómo retenemos a Henry. Y esto, la tercera ventaja que termina pasando con esto, lo mencionó ahorita Francisco, y es el valor de vida del cliente. Entonces, cuando yo vuelva a venir, venga, si yo siempre he venido aquí a desayunar, ahora vale la oportunidad para almorzar. Y en la almorzada vengo con Francisco. Y cuando vengo con Francisco, probemos un plato para compartir que nunca lo he probado. Entonces empezamos a gastar más. Súper. Bueno, démosle candela. Señores, antes que todo les quiero dar las gracias. Les voy a explicar por qué. Ha sido difícil encontrar en la industria aliados que verdaderamente desean generar valor para el sector gastronómico. Lo hablé con Francisco y con Fabio durante la primer encuentro y decía, pucha, me encanta trabajar con empresas, pero creo que las empresas también iniciaran una conversación desde la intención de aportar al sector gastronómico y es lo que yo encontré al literatura con ustedes, con Clubi, porque apenas les dije, listo, que vamos a decirle a la comunidad, llegan que en algunos temas fueron bastante generosos desde la intención de aportar contenido y digamos a ese tema del marketing relacional que me fascina porque creo que este es el futuro, estoy convencido que ese es el futuro del marketing gastronómico, porque si el mundo se está digitalizando, vamos a hablar de hoy, por ejemplo, del menú digital y lo que ustedes hacen, pero yo creo que muchas personas se están confundiendo digitalización y deshumanización, es decir, que la gente deja de interactuar y de crear relaciones en el mundo digital, mientras que esta es la clave. Tenemos que desarrollar una relación realmente, entender quién es nuestro cliente y generar afiliación que automáticamente puede generar compromiso, fidelización, adquirir más fácilmente nuevos clientes e incluso hacer la recompra. Y es ahí que ustedes entran en juego, yo no entendía o yo no conocía ese término de marketing relacional y aquí estamos para aprender de ustedes. Muy emocionado con lo que vamos a descubrir, pero para empezar, lo que les propongo es que en un primer tiempo descubramos quiénes son ustedes dos, primero Henry y Francisco, y segundo también qué es Clubi para contextos de la comunidad y que sepan qué hacen del mercado. Les dejo la palabra. Así que arranca Francisco. Francisco, todo lo Claro que tuyo, sí. hermano. Bueno, pues les cuento, yo soy director de mercado de Clubi. Toda mi carrera profesional ha girado en torno a lo que es la parte comercial, la parte de mercadeo y la parte estratégica y de proyectos con respecto al perfeccionamiento comercial. Eh, Nosotros arrancamos en Clubi, digamos, así suena cliché, con la idea de reinventar la industria gastronómica y de reinventarnos nosotros, sobre todo. Si nosotros tuviéramos que poner la historia de Clubi en hitos, tenemos hitos bastante interesantes. Nosotros venimos de una organización antecesora que se llama Eventside. Eh, Básicamente era un emprendimiento bastante interesante donde se centralizaba toda la información de entretenimiento de varias industrias. Estamos hablando de eventos, de industrias y eventos de bares, de restaurantes, discotecas, promos y descuentos, y se hacía esto a nivel ciudad. Esta empresa era tan interesante que hacía parte del programa de apps.com de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y adicional a eso, era una de las apadrinadas de Mintic. Luego llega la pandemia, ¿cierto? El terrorífico 2020, y ahí es donde nosotros tenemos que ajustar nuestra propuesta de valor. Si nosotros, Vincent, vemos esto desde el punto de vista del marketing, básicamente lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de reacción. Vimos como empresa qué fortalezas teníamos y vimos qué amenazas en el entorno se estaban presentando para la industria
que también se representaran en oportunidades para nosotros. Entonces vimos que éramos muy buenos con respecto al conocimiento, con respecto al desarrollo técnico, con respecto al desarrollo de software, y migramos nuestra propuesta de valor a algo que puede resumirse en 2 puntos. Número 1, mejorar la vida del sector Horeca. Y número 2, ayudar al sector Horeca a operar en la normalidad. No sé si Henry ahí me complementa con algo, con la propuesta de valor de Club un poquito más aterrizadita. Sí, así es. Bueno, me presento, mi nombre es Henry Pérez, soy el director de analítica, ingeniero de sistemas de profesión, pero desde hace muchos años pues me enfoqué por esta rama de la analítica porque hace 40 años, cuando empezó a inventarse el Internet, pues empezamos a capturar muchos datos y mucha información, y ya lo que venimos haciendo en los últimos 15 años es aprovechemos esa información, empecemos a explotarla y tengamos una relación muy confiable con cada uno de nuestros clientes. Entonces, eso es lo que me he enfocado siempre en mi carrera, cómo aprovechar la analítica para alcanzar los resultados de negocios en las diferentes industrias que he trabajado. Clubi cuando nació, pues digamos que nació muy bonito porque nace, como ahorita lo mencionó Francisco, nace en situaciones un poco adversas con la pandemia y nació de la evolución y la adaptación a los nuevos cambios que nosotros tuvimos en ese momento. Llegó la pandemia, los restaurantes cerraron, el sector de entretenimiento donde trabajábamos también cerró, y cuando se reabre sale una oportunidad gigante de ya no se pueden utilizar cartas físicas porque por el tema del contacto del COVID. Y digamos que los restaurantes, como llevamos más de 7 años trabajando con ellos, nos invitaron porque no nos ayudan, porque no inventan una herramienta tecnológica poderosa para que empecemos a tener esta digitalización. Y ahí arranca Clubi, tanto que hoy ya tenemos, pues, después de 4 años de estar operando, ya estamos en más de 5.000 restaurantes, estamos en 5 países, Colombia, estamos en México, estamos en Brasil, Perú y Panamá. ¿Qué agrega Clubi como valor? Pues digamos que primero ya tenemos 10 años de experiencia en el sector gastronómico y principalmente nos enfocamos en cómo le ayudamos a los restaurantes, a los hoteles y a las cafeterías en todo ese proceso de digitalización. Y no solamente tecnológicamente en la digitalización, sino cómo aprovechamos la digitalización, los datos que se capturan de los diferentes clientes en la digitalización para empezar a crear unos canales estratégicos bidireccionales que mantengan esa y que digamos que recorten esa brecha que se ha tenido entre el comensal y el restaurante. Entonces la idea es acortarla, aprovecharla para evolucionarla y generar más valor en el sector. Maravilloso. Henry, antes de pasar a otro tema, te escucho muy desde lejito. No sé si Pacho también tiene dificultad de escucharte. No sé ahí si de pronto subo un Sí, poquito más el ahora volumen. sí, mucho mejor, perfecto, muy bien. Ah, Sí, perfecto. sí. Ok. Súper, señores. Bien, me gusta eso del tema de digitalización, ¿no? Lo que acaban de mencionar y sobre todo conectarlo con la analítica, que termina siendo como la materia prima que necesitamos para luego crear estrategias y entender quién es nuestro cliente. Antes de pasar a ese tema del marketing relacional, les quería preguntar, ustedes como expertos y trabajando en esa industria, ¿cómo ven al sector en ese proceso de digitalización? Ahora les estaba hablando de deshumanizar la relación. ¿Qué sienten han sido tanto los logros como también el reto para los restauradores de acoger esa transformación y hacerlo correctamente? Sí, yo creo que hay varias oportunidades. Lo primero es que en 1982, cuando hubo la primera vez el lanzamiento del Internet, hace más de 40 años, yo creo que nadie de nosotros esperaba el boom de lo que hoy está pasando en temas digitales. Pero ya digamos que hace muchos años o varias décadas, cada uno de los sectores empezó en este proceso de digitalización. Y la digitalización apoya principalmente a los procesos que son manuales. Entonces, antes nosotros íbamos y alquilábamos una película, ya todo lo hacemos por Netflix y estas, digamos que empresas de streaming. Antes teníamos que comprar un CD o un cassette, a los que nos tocó un cassette, y ya no, ya todo se escucha por Spotify, por estas herramientas también. Antes nosotros enviábamos un correo físico, ya todo finalmente es por Gmail. Los bancos, antes teníamos que ir a hacer filas a los bancos y digamos que los fines de semana eran para eso. Ya hacemos transferencia por internet, desde la casa, en cualquier momento, pedimos un préstamo, tarjetas de crédito. Entonces, todos los sectores han visto la oportunidad con la digitalización
de aprovechar nuevos canales y también empezar a entender el tipo de consumidor. Los restaurantes, digamos que no se quedan atrás, porque los restaurantes también con la entrada de Rappi, principalmente en Colombia hace más de 7 años, empezamos a abrir otro mundo, el tema de domicilios, también con las reservas que empezó a pasar con Club principalmente en los restaurantes, ahí tenemos digitalización. Y después de la pandemia, cuando entra el menú digital muy fuerte, ahí vemos que el sector está dispuesto para esto, que el sector está dispuesto a digitalizarse. En el tema del concepto de se deshumaniza cuando se digitaliza, creo que de pronto hay errores conceptuales. No es un tema de deshumanizar la relación con el cliente final, sino por el contrario, es darle herramientas y apoyo a los procesos para garantizar una mejor relación con el cliente. Si tú en este momento vas a un restaurante y de pronto te sientas en una mesa y digamos que te van a traer cualquier tipo de carta, tú levantas la mano, no te atienden, no hay mesa y esperas ahí 5 o 10 minutos en que te traigan, digamos que puede ser una carta física. Si por ejemplo tú tienes un QR o tienes algún medio digital para escanear desde el minuto uno que te sientas, eso es experiencia, no es deshumanizar. Si tú te vas a la parte final de pronto de la transacción del proceso, cuando también tú estás con un grupo de amigos compartiendo, de pronto necesitas irte urgente a una reunión y llamas al mesero y el datáfono no está disponible y empieza el proceso de pago y dividamos cuentas, es un proceso donde tú no estás haciendo nada humano, tú lo que estás haciendo es una transacción que nota que la tecnología en ese tipo, digamos que de situaciones, pues nos puede aprovechar y nos pueda facilitar, digamos que la vida. Hay un concepto que salió hace como 3 años aproximadamente, que se llama que ya nosotros tenemos a lo que se dice pobreza temporal, que es que carecemos de poco tiempo, queremos hacer las cosas muy rápido. Entonces, que nota que la tecnología y la digitalización entra al sector para que nos ayude en este proceso. No sé si ahí sí, Francisco. Sí, correcto, Henry. Yo tengo una opinión muy convergente con lo que acabas de decir. A veces cuando hablamos de digitalización se presenta un falso dilema entre lo que es lo digital y lo humano, teniendo en cuenta que ambas cosas pueden coexistir y que una cosa incluso puede perfeccionar a la otra. Yo estaba oyendo una definición que me gusta mucho del término digitalización, que se lo leí a la firma Hayes. Ellos dicen, digitalizar es implementar tecnologías para sustituir procesos que no son de valor, ¿cierto? ¿Qué nos da a entender esto? Que la digitalización debe estar en pro del valor. ¿Qué es el valor en resumidas cuentas? El grado o la medida en que nosotros satisfacemos las necesidades y requisitos de las personas y de nuestros clientes a través de nuestro negocio. Entonces, esto nos da a entender que si la digitalización se hace de manera correcta, teniendo en cuenta lo que es valor para nuestros clientes y dejando de lado una connotación simplemente orientada al costo, nosotros empezamos a satisfacer mejor dichos requerimientos o deseos. Como lo mencionabas, en estos momentos en el sector Oreca, el valor puede traducirse en múltiples experiencias que no necesariamente se ven centralizados en un proceso de persona a persona o en un proceso uno a uno. Entonces vemos características de los negocios que se traducen en valor, como tú lo mencionabas. Agilidad en la atención, reducción en los tiempos de atención, creación de canales de pago, creación de canales de atención, acceso a la información, experiencia sensorial. De hecho, Vincent lo decía una vez en uno de sus posts. Comer es una experiencia sensorial. Un platillo que tiene una foto tiene un 70% más de probabilidad de ser escogido o de ser seleccionado. Todos queremos tener luces de lo que vamos a consumir en un restaurante, en un negocio gastronómico. Una buena descripción, una buena fotografía, y todo eso te lo permite la digitalización, ¿cierto? Puede hacerse también en puntos de contacto físico, como una carta física, pero te genera más barreras, barreras de costo, barreras de tiempo, barreras entre comillas logísticas o de operación. Como para abreviar, entonces, lo que estoy diciendo es, la digitalización está al servicio de las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos genera valor. Al servicio del humano como cliente, porque nos permite experimentar un montón de puntos de contacto más optimizados. Y al servicio de las empresas y de los trabajadores, porque les permite optimizar procesos, reducir costos, entre muchas otras cosas más. Aquí hay que tener en cuenta una línea que no debe sobrepasarse, ¿cierto?
Y esa línea es preguntarnos hasta qué punto la digitalización está agregando valor o está quitando valor, ¿cierto? Y ese ejercicio es un ejercicio que uno denominaría un ejercicio de conocimiento del cliente, que tiene que hacer cada negocio y que dependerá de su propuesta de valor y de lo que su público objetivo considere como valor. Ve, súper interesante y sabes que caí en cuenta mientras hablas, Francisco, que hay una realidad. Yo estoy aquí analizando un poquito las nuevas generaciones y personas que están empezando a consumir hace ya mucho tiempo con Rappi, incluso después de la pandemia, y siento que casi se ha vuelto una expectativa o una necesidad de ver un plato en imagen, en foto, antes de consumir. Yo creo que antes de la pandemia era normal ver un menú sin fotos porque uno, bueno, se atreve, pero hoy, después de esa pandemia, de todo lo que ha sucedido a nivel digital, yo incluso me autoanalizo. Yo ahora, para tomar una decisión de compra, muchas veces me interesa ver cómo se ve el plato antes de tomar una decisión en la mesa. Y creo que si bien eso es nuevo para la mayoría de los consumidores, entre más esas nuevas generaciones que son completamente digitalizadas en su cotidianidad, eso va a terminar siendo una expectativa y necesidad de compra que ellos van a automáticamente pedir. Sé que hoy en día hay personas que están de pronto que siguen sintiendo fricción con el menú digital, con el físico, pero eso va a ir migrando y todo va a terminar siendo desde una pantalla y ya no desde un papel, sin duda alguna. En fin, era un paréntesis. Yo rescato otras cosas y dos ejes muy importantes que es como, por un lado, facilitar la transacción, ¿no? Y ahí hay muchísimas como oportunidades, pero sobre todo lo que decía Henry, siendo director de analítica, eh, es el tema de recolectar datos. Y me gustaría ahora sí conectar con eso del marketing relacional y elaborar sobre una realidad que es que en un sector tan competitivo como el sector gastronómico, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, vemos a marcas que en lugar de invertir tanto en adquirir nuevos clientes, ahora el presupuesto de marketing se enfoca en herramientas, en planes de fidelización, en aplicaciones o clubs que permite recolectar toda esta información de los clientes y con esa información empezar a analizarla, a crear campañas personalizadas y con eso pues aprovechar de esos datos para facilitar la recompra. Estamos en esa transición aquí, por ejemplo, en Colombia, pero siento que eso va a llegar muy rápidamente aquí porque es una realidad por la cantidad de empresas que están compitiendo y entrar el tema del marketing relacional y lo que ustedes pues nos quieren como enseñar. Entonces, sin hablar tanto, porque siempre me extiendo mucho, me gustaría como preguntarles, ustedes, ¿cómo lo definen? ¿Por qué es importante? Y ir desglosando esas métricas que han mencionado de resencia, frecuencia y luego cantidad de consumo. Claro. Pues mira, Vincent, el marketing relacional, en resumidas cuentas, es una acción promocional que tiene un objetivo principal. Y ese objetivo principal es crear sostenibilidad en las relaciones. ¿Entre quiénes? Entre los clientes y nuestra organización, ¿cierto? Con base en ese objetivo principal, se desglosa una intención. Y esa intención es maximizar algo que se llama el Customer Lifetime Value o el valor de vida del cliente, ¿cierto? Que si lo tuviéramos que definir de manera sencilla es cuánto nos deja un cliente a lo largo del tiempo en que se ha relacionado con nuestra organización. Y de aquí surgen esos objetivos específicos, que uno en marketing relacional los podría definir como 3 acompañados de un cuarto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos objetivos? Tú los mencionaste. Mejorar la resencia, mejorar la frecuencia, mejorar el monto. Y siempre estos objetivos acompañados de la satisfacción del cliente. Ya aquí Henry creo que nos puede dar un poco más de ampliación en temas de estos indicadores y métricas. Sí, no, y antes de entrar, digamos que hacer la definición concreta de cada una de estas, también para aportar, no solamente marketing relacional es la estrategia enfocada en atraer y retener clientes, sino también en conseguir una comunicación bidireccional, como me lo mencioné anteriormente, y personalizada con cada uno de ellos.
En las diferentes industrias que se han digitalizado, y creo que cada uno de nosotros lo sentimos cuando sentimos que pertenecemos a algo, pues digamos que la relación empieza a ser muy distinta. Si yo llego a un restaurante y me atienden como atienden a todas las personas, pues digamos que voy a consumir como todas las personas. Pero si yo llego a un restaurante y de una vez escaneo algo, pasa algo y me identifican: hola Henry, ¿cómo estás? Henry, hace más de 3 meses no nos visitabas, ¿qué pasó? ¿Y por qué no vienes hoy con tus amigos? Inmediatamente me cambia el chip. Uy, me conocen. Wow, ¿saben qué me gusta? Henry, ¿quieres la hamburguesa de siempre? ¿O te traemos algo de tomar? La última vez no consumiste un postre. ¿Quisieras hoy probar un nuevo postre que tenemos en el plato? Eso inmediatamente empieza a generar una conexión impresionante, y las ventajas de esto, que la primera es principalmente se enfoca en afinidad con los clientes. ¿Cómo conocemos esa afinidad? Si nosotros empezamos a capturar la información de los clientes, que ahorita vamos a entrar un poco más detalle de cómo se podría hacer esto, empezamos a conocer cuáles son sus gustos, cada cuánto vienen, cuándo vienen, qué hacen entre semana, qué hacen el fin de semana, qué hacen en la mañana, qué hacen al mediodía, qué hacen en la tarde, porque el comportamiento de Henry en cada una de las 24 horas del día, en cada uno de los 7 días de la semana, inclusive en cada uno de los 365 días del año, pues puede ser muy distinta. Y que nota que los restaurantes empiecen a conocer eso, porque hasta el día de hoy, sin la digitalización, esto no ocurre. Es una relación unidireccional. El cliente va cuando quiere ir, gasta lo que quiere gastar. Y el restaurante nunca ha tenido esa capacidad de entender quién viene, cada cuánto viene y cómo acercarse a él. Pero ya con la digitalización, esto empieza a pasar. La segunda ventaja con todo este tema de marketing relacional es que si tú conoces al cliente, empieza a haber una lealtad. Y cuando hay una lealtad, tú empiezas a hacer recomendación. Entonces ya invitemos a Vincent. Vincent, ven a este restaurante, qué nota, cómo te tratan, la experiencia es muy distinta. Vincent invita a Francisco y empieza a haber un voz a voz, y empezamos a traer clientes nuevos, pero sin un gasto adicional de marketing, solamente por enfocarnos en la lealtad y digamos que invirtiendo en cómo retenemos a Henry. Y esto, la tercera ventaja que termina pasando con esto, lo mencionó ahorita Francisco, y es el valor de vida del cliente. Entonces, cuando yo vuelva a venir, venga, si yo siempre he venido aquí a desayunar, ahora vale la oportunidad para almorzar. Y en la almorzada vengo con Francisco. Y cuando vengo con Francisco, probemos un plato para compartir que nunca lo he probado. Entonces empezamos a gastar más. Entonces, en resumidas cuentas, porque cuento todo esto para hablar ya técnicamente de resencia, frecuencia y monto, una resencia es poder identificar la última vez que vino un comensal al restaurante a consumir en uno de mis servicios. Puede ser que Francisco hace más de 3 meses no me pide por domicilios, pero hace más de un mes vino a mi restaurante. Entonces empezamos a identificar: hace 3 meses en domicilios no pide, pero en el restaurante sí. Pero mira que ya tenemos otro valor adicional. Francisco es un cliente que pide por diferentes canales, o sea, ama mi marca y se ha relacionado con mi marca en diferentes canales. Eso es una resencia, poder saber desde la última vez que me compró este cliente hasta hoy cuánto tiempo ha pasado y qué podemos hacer. Y hay estrategias muy puntuales que ahorita también las vamos a mencionar, qué hacer en esos casos cuando llevan una semana, 2 semanas, 5 meses, 6 meses sin venir. El segundo, que es la frecuencia: cuántas veces esta persona viene en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántas veces viene Henry a este restaurante en una semana, en un mes, en un año, en 6 meses? Para poder hacer estrategias también distintas. Y por último, que es la M, que es el monto. En un periodo de tiempo, Henry, ¿cuánto gasta en el restaurante? Entonces, si vino 5 veces en un mes, en ese monto gastó, no sé, 1.000.000 de pesos colombianos, gastó 500.000 pesos colombianos. Entonces ahí están cada una de las 3 variables: resencia, frecuencia y monto. Si trabajamos las variables por separado, son muy poderosas y hay estrategias puntuales para poder ejecutar, pero cuando tú las unes, tiene un valor adicional, se empieza a multiplicar la acción. Porque si yo tengo un cliente que me gasta mucho, es un cliente como VIP, viene mucho y hace más de 7 meses no viene, es un cliente VIP muy leal que hace rato me dejó de venir. ¿Cómo hacemos para recuperar esa persona? Porque mensualmente viene con los amigos, viene con la familia, gasta, invierte. Entonces, la combinación de cada una de esas variables
empezamos a tener estrategias demasiado contundentes y si empezamos a utilizarlas muy bien y hacer muy buen mercadeo, la lealtad automáticamente empieza a venir con cada uno de los comensales. Rescato algo que dijiste que es la palabra multiplicar. Esos días estamos hablando de eso en las redes sociales y verdaderamente cuando nosotros logramos, por un lado, no sé, aumentar en porcentaje la recompra y esta frecuencia de compra y al mismo tiempo crear estrategias para aumentar el ticket promedio de consumo de cada cliente, eso tiene la capacidad, sin duda alguna, de multiplicar los ingresos de la empresa si bien manejado. Y eso es más un trabajo de calidad, de analítica dentro del cliente que de adquirir nuevos clientes. Y siento que la mayoría de los emprendimientos hoy en día se dedica muchísimo a adquirir nuevos clientes, pero ¿qué pasa después de la compra? Y eso que pasa va a ir conectado también, me imagino, con la creación de una base de datos. No sé si existiera un perfil por consumidor donde podemos ver precisamente esa frecuencia de compra, etcétera, o qué sería esta manera de darle seguimiento al consumo de esa persona y llegar a toda esta información para luego crear estrategias. Bueno, no, dale, Francisco. No, dale, no te quiero cortar el speech. Dale, yo te complemento. Ok, bueno, hay dos tipos de estrategias. Lo primero es, la mayoría de restaurantes, yo creo que el 90% de los restaurantes tienen un sistema de facturación, o se llama un sistema POS, principalmente. Y en estos sistemas POS, pues pasa todas las facturas, lo que la gente compra, cuál es el ticket, etcétera. Y la mayoría de esos, digamos, sistemas POS tienen la capacidad de recolectar datos. Entonces, yo creo que lo primero que recomendamos a cada restaurante es, si en algún momento del tiempo has recolectado datos de ventas, datos de productos, datos de clientes, es momento de empezar a utilizarlos y aprovecharlos. Entonces, investiguemos en lo que tenemos de nuestros sistemas, en nuestras bases de datos, así sean archivos de Excel, sean bases de datos del sistema POS, sean bases de datos tercerizadas, no importa, digamos, que dónde esté almacenada, empecemos a explotarla. Y ahí Clubi, digamos, que también les ayuda a los restaurantes, que es uno de los valores que nosotros hacemos. No es solamente los servicios y el acompañamiento, sino les ayudamos a entender qué datos tienen y cómo aprovechar estos datos en pro de ese marketing relacional con los clientes. En el caso de que algunos restaurantes no tengan esta información de los clientes, pues lo primero que hay que hacer es empezar a recolectarla. Y aquí, digamos que tenemos que aprovecharnos sí o sí de todas las plataformas tecnológicas y soluciones digitales que existen muchas, digamos que en el mundo Club y en los restaurantes, ¿cómo los apoya? Nosotros digamos que los apoyamos con diferentes servicios. Uno de esos es todo el tema del menú digital y Clubipay que nosotros tenemos, donde con cada uno de nuestros menús, cada vez que tú lo escaneas, tú tienes la posibilidad de pronto pedirle encuestas a los comensales, capturar algún tipo de información de Vincent, si quiere dejar el nombre, si quiere dejar el género, la fecha de cumpleaños, si quiere dejar su correo electrónico. Cuando vas a pagar también se le pide información para que tú puedas pagar directamente por la aplicación y ahí vamos recolectando información del cliente. Y no solo la información de contactabilidad, sino también la información de cómo te sentiste. Empiezan a ver encuestas, entonces empezamos no solamente a tener un nombre, sino también cómo te sentiste en la última visita que nos hiciste, dónde tenemos oportunidades de nosotros seguir mejorando, y cuando un cliente se siente escuchado, inmediatamente empieza a seguir aportando. Y en los otros servicios que nosotros tenemos también los podemos aprovechar. En las reservas, cuando un cliente va a reservar, deja sus datos, deja el motivo por el cual va a ir al restaurante a comer, un cumpleaños, un aniversario con la esposa, tiene un encuentro con los amigos, y todo este tipo de información también la podemos aprovechar y combinar con los otros canales para acercarnos a ese cliente. Si lo pedimos por los domicilios propios de los restaurantes, también ahí se captura información de este cliente para seguir aprovechando y seguir. Yo complemento algo ahí que va muy de la mano con lo que dice Henry. Uno, para empezar con el tema de marketing relacional, solo necesita una cosa: tener la orientación al dato y la gana de explotar esos datos. Uno, para arrancar con marketing relacional, no tiene que hacer uso de segmentaciones altamente complejas, ¿cierto? Por eso hablamos mucho de la RFM.
que es una segmentación que lleva demasiado tiempo en utilización por parte de profesionales de marketing, que cualquiera puede hacer. Solo es cuestión de recolectar los datos y de tener algún juicio metodológico. Uno podría decir que el primer paso para arrancar con el marketing digital, perdón, con el marketing relacional es, número 1, el data mining o la minería de datos. Bueno, ¿cómo vamos a recolectar los datos de nuestros comensales o de nuestros clientes? Y número 2, hacer ese aprovechamiento de los datos, que ni siquiera Vincent tienen que hacerse a través de marketing, perdón, a través de una segmentación RFM. Puede hacerse simplemente sabiendo cómo está tu negocio en las variables de recencia, frecuencia y monto, evaluando si tu restaurante es un restaurante al que van una sola vez. Uy, ahí tienes un problema. Si es un restaurante en el que el ticket promedio es demasiado bajo, listo, tienes una oportunidad de mejora. Y frecuencia, ¿cuántas veces a la semana quieres que tu cliente vaya? ¿Cierto? Entonces tú con esos simples análisis, sin tener que hacer algo muy, entre comillas, científico, ya puedes empezar a mejorar la salud de tu cartera de clientes. ¿De qué se trata el marketing relacional en términos simples? Entender cómo está constituido tu comportamiento, tu portafolio de clientes. Nosotros ponemos la RFM sobre la mesa porque es demasiado sencilla de aplicar y demasiado simple de aplicar. Se puede hacer desde los negocios pequeños, medianos y los grandes restaurantes lo utilizan mucho, ¿cierto? Ahí es donde tú ves los mensajes de texto. Hey, no sé si puedo decir marcas, pero la voy a decir si algo me editas, Vincent. Pizza Hut, 15% de descuento y te tienen estudiado, ¿cierto? Saben qué referencias compras, cuánto gastas en promedio. Y si te llegó ese mensaje es porque probablemente estés inactivo. Entonces, el marketing relacional, más que técnicas de intención, y esa intención si se aprovecha bien es muy buena. Henry mencionaba muchas estrategias para recolectar datos, ¿cierto? Lo principal es el sistema, ¿cierto? Igual, entendemos que hay todo tipo de negocios, de nuevo, pequeños, medianos y grandes. Para negocios un poco más modestos, se pueden hacer uso de múltiples plataformas. Lo mencionaba Henry. Nosotros como Clubby tenemos una propuesta de valor orientada a la digitalización, donde tenemos el menú que recolecta datos de clientes y por los cuales tú puedes tomar esta información. Plataformas de domicilios y reserva, aprovecho y hago la cuña, cero comisión, también te recolectan esta información. Y estamos sacando sistemas de pago, ¿cierto? Sistemas de pedido y pago en mesa, que es algo que viene, que se llama ClubbyPay, que está en proceso de lanzamiento, lo estamos testeando y es algo muy cool que va a revolucionar mucho el tema de atención en los negocios gastronómicos. Entonces, si tú te alías con la digitalización, de entrada ya tienes estos datos que necesitas para mejorar la salud de tu portafolio de clientes. También puedes tener dentro de estas estrategias pagos con tarjeta, ¿cierto? Si no dispones ninguna de esta plataforma, el pago con tarjeta también te permite obtener este tipo de información. Las mismas encuestas de satisfacción al final de un momento de consumo te permiten cruzar los datos del cliente con la cuenta y con su nombre y con sus datos de contacto, cosa que te permite a ti crear una base de datos que, como lo mencionaba Henry, puede ser hasta en un cuaderno, pues obviamente no lo recomendamos, pero lo importante es tener los datos, ¿cierto? Y el staff también puede ser un apoyo, ¿cierto? Tú puedes empezar a educar a tu staff que no necesariamente, como lo mencionábamos ahorita, la digitalización es mutua exclusión con las personas. Puedes utilizar a tu staff para que te apoyen en la recolección de datos, para hacer uso de la digitalización en pro de generación de ingresos y obviamente eso es pues salud y customer lifetime value para el negocio, ¿cierto? Entonces hay muchísimas estrategias para recolectar datos, pero reitero, lo importante es la intención y el análisis que tú hagas de los mismos. Eso del análisis creo que es el otro tema que tenemos que insistir mucho. Hablas de intención de interpretar esa información y no es solamente recolectarla, sino realmente sacar el tiempo de arrojarla y de entender qué hacemos con eso. Lo cual me lleva como a los datos, métricas que deberíamos de pronto priorizar. Dentro de lo que explicaban, yo veo oportunidades de recolectar datos, hablan del canal de reserva. Yo soy, desde la parte estratégica, yo amo cuando se hace una campaña que lleva no a un WhatsApp, no a un teléfono, sino directamente a una página web donde se pide información porque podemos hacer cosas con eso
Y conecto con Henry con el tema de la celebración. Pucha, saber cuando una persona cumple años o tiene su aniversario es una oportunidad de negocio muy buena para mandarle una información. Hablan de la facturación, en este caso con Clubipay, bacanísimo, si enseguida nos hable un poquito de eso también. Domicilios en el menú digital y en la encuesta, si se puede enviar al final. O sea, hay oportunidades de generar como esos datos y al mismo tiempo, bueno, ¿qué datos vamos a pedir? Yo, mientras hablaban, anotaba el nombre, obviamente, el número, correo, esas tres métricas que es como la última compra, la cantidad de visitas que han venido y recolectar el consumo. ¿Qué celebraciones también? ¿Qué creen que un restaurador de pronto en promedio debería realmente acoger sí o sí? O no sé si acoger, es arrojar en su sistema para analizarlo luego. Esto, viéndolo desde la óptica del marketing relacional, hay que ser muy preciso, ¿cierto? Sí, sí, Los datos a veces le dan pereza a los negocios en términos de análisis porque se comete un error típico con los datos y es la embriaguez de datos, ¿cierto? A veces recolectas tus datos que los recolectas por recolectar, pero que al final no haces nada con ellos, sí, ¿cierto? Recordemos los objetivos puntuales del marketing relacional. Mejorar relacionamiento, mejorar Customer Lifetime Value y mejorar resencia, frecuencia y monto. Siempre todo de nuevo acompañado de la satisfacción del cliente. Entonces, tú puedes empezar a recolectar una base de datos como emprendedor en un restaurante, teniendo en cuenta, primero, pues un dato que identifique al cliente. Puede ser su cédula, puede ser su nombre, puede ser su nombre y apellido. El punto es que tú sepas quién es esa persona que te está comprando. Segundo dato que necesitas tener muy claro es cuándo fue la última vez que te compró esa persona. ¿Para qué? Para medir el periodo de recencia. Ah, bueno, es que esta persona me compró el 14 de febrero del 2023. Listo, a hoy, a 14 de marzo del 2023, su periodo de recencia es de 30 días. ¿Cierto? Otro dato que tengo que tener muy en cuenta para evaluar la frecuencia es el número de veces que me compro. ¿Cierto? ¿Cuántas veces me ha comprado esta persona en mi negocio? Y pues como para completar ahí la segmentación necesitas el monto. Hey, usualmente esta persona. Entonces, tú con esos tres datos puedes hacer un análisis RFM que te permita hacer marketing relacional. Pero si tú tienes otros objetivos, que también son objetivos orientados a la satisfacción, empieza a recolectar datos relacionados con tus objetivos. Ahí es donde tú haces la pregunta. ¿Qué necesito saber? Si tú quieres hacer campañas de cumpleaños, ¿qué más le agregaríamos, por ejemplo, a esos datos que estamos recolectando? Pues la fecha de cumpleaños o la fecha de nacimiento, ¿cierto? Henry, si quiere ahondar un poquito ahí, que es muy interesante esto. Sí, sí, digamos que la pregunta que hacías, Vincent, principalmente enfocado en cuáles son esos campos mínimos esenciales que necesita pedir. Yo creo que los mencionó Francisco, cómo identificar un cliente, entonces cédula o nombre. Lo segundo sería un dato de contactabilidad. Cuando tú pides por domicilios, pues digamos que sí o sí tú tienes que poner una dirección para que llegue el domicilio. Entonces, eso es un dato de contactabilidad, que es el dato físico donde esa persona está viviendo o puede ser que esté donde un amigo. Y cuando tú estás haciendo un pago, en este caso pronto por QubiPay o por las reservas, tú aprovechas ese dato de contactabilidad para hacer una notificación. Entonces, Vincent, acabaste de reservar para este fin de semana, necesito un dato de contactabilidad para notificarte que la reserva fue aprobada o no. Entonces, como hace parte del flujo del proceso, también tú puedes aprovechar los datos de contactabilidad, ya sea un número de celular o sea un email. Si no tienes de pronto un campo cédula, tú puedes empezar a individualizar un cliente por uno de estos dos de contactabilidad. Entonces, siempre que veamos el correo de Henry, pues siempre va a ser el mismo Henry, no importa en qué servicio esté, y empezamos a hacer, digamos que esa combinación. Eh, Hay una estrategia muy bonita que nosotros hacemos siempre en Clubi y que todos los restaurantes lo pueden hacer y es aprovechando el proceso, el servicio en el que está, tú generas una experiencia de un viaje como muy neutral. Por ejemplo, si yo estoy reservando, ¿qué motivo está reservando? Y si pongo cumpleaños, ahí aparece una pregunta que es, Henry, déjanos de una vez tu fecha de cumpleaños, porque como que él ya me dio la intención
Si pongo celebración con los amigos, Henry, compártenos si algún amigo tuyo está cumpliendo años. Entonces es como nosotros contar una historia partiendo de acciones que está haciendo un cliente en ese momento. Algo muy importante, ahorita mencionaste de las reservas y es, tú sabías que, y los restaurantes que nos están escuchando, las personas que reservan consumen un 7% más cuando están en la mesa de las personas que no reservan. Varios de nuestros clientes saben esto y los acompañamos cada vez que hacemos diferentes estrategias y reuniones y todo el tiempo son impulsemos a que vuelva Francisco, impulsemos a que pase esto, porque eso incrementa el ticket promedio, eso incrementa la ayuda. Y hay otro tema súper importante que no hay que dejar sobre la mesa, que ahorita que mencionaron recoger datos en un cuaderno, se puede, no es tan recomendable, pero más que por la acción, más que por el proceso, es también hay un tema de seguridad de información o habeas data que engloba pues todo el sector de Colombia. Entonces, existen unas leyes de protección de datos contra el consumidor de que si Vincent nunca dijo, voy a dejar míos que el restaurante no puede utilizar esta información en pro de entender a Vincent cuando viene, qué hace, mandarle comunicaciones. Entonces no es solamente digitalizar, no es solamente recoger los datos, sino también estar en regla con todos estos acuerdos de seguridad, con estas reglas y digamos que leyes que existen en el país en pro de garantizar siempre la seguridad tanto del cliente, la seguridad del restaurante y el buen aprovechamiento de esta información. Eso es súper vital porque no sé si has visto noticias cuando de pronto pasan, demandan a X o Y empresa porque sigue enviando comunicaciones o porque no hubo aprovechamiento de habeas data. Nosotros trabajamos 24/7 en pro de los restaurantes, entonces tenemos un equipo de legal enfocado en ese tipo de cosas, tenemos un equipo de marketing leyendo tendencias, qué está pasando de nuevo, tenemos un equipo de analítica viendo en los 5 países qué está pasando, cuál es la nueva tendencia, cómo están cambiando los precios, cómo la inflación está aprovechando. Entonces, obviamente, digamos que llevamos 10 años trabajando en esta industria, entonces los que pronto no trabajan en este momento con Clubi, los podemos acompañar, los podemos asesorar, les podemos, digamos que aportar y ayudar a entender muy bien este mundo digital para que sigan creciendo en sus negocios y principalmente para que creen esa lealtad con cada uno de sus clientes. Si me permiten hacer un Claro. adendum a lo que acaba de decir Henry, completamente de acuerdo y es, digamos, que lo que se debe hacer. Y volvemos al tema de la digitalización. La digitalización nos da ventajas. O sea, la digitalización nos genera economías de escala. Entonces, es muy importante aprovecharlas. Y eso me da pie para hablar también de uno de nuestros servicios, que también es Club y Marketing, ¿cierto? Nosotros, desde el departamento de Henry, tenemos una línea de negocios que apoya a los restaurantes. Hay restaurantes que por su operación, que por su interés o que por su foco del día a día, se encargan más de la atención que de la parte estratégica. Y bueno, no está mal porque es un tema de prioridades y es un tema de costo de oportunidad con respecto a los recursos que tú tienes de la operación. Nosotros tenemos una línea que ayuda a entender esos datos, ¿cierto? El equipo de Henry, junto con el equipo mío, se sienta con el restaurante y definen campañas de marketing relacional con base en los datos que se tienen de la digitalización. Y ahí empezamos a identificar cómo está constituido el portafolio de comensales del cliente. Y empezamos a generar iniciativas a través de múltiples canales de contacto para, de nuevo, mejorar ese Customer Lifetime Value. Entonces, sí, no es ideal hacerlo en un cuaderno. Lo importante es tener como esa hambre de análisis y de mejoramiento a través de los datos, esa orientación al dato, que a veces de pronto puede costar un poco y que puede intimidar también a los negocios pequeños. O sea que ustedes como empresa también se especializan en leer esos datos para sus clientes. Eso es un valor agregado súper bacano, porque no se quedan solo con el menú digital, que es solo, bueno, pues tenemos todo digitalmente y tú pasas tu transacción, sino que también apoyan desde la estrategia o por lo menos identifican las oportunidades que existen para que su cliente lo aproveche y mejore esas métricas. Hablando de estrategias, mencionan varias en este momento. ¿Qué les parece si de pronto elaboramos un poquito más sobre esto? ¿Qué podemos hacer al tener toda esa información
para convertirlo en oportunidades de mejora y de transacciones? Claro. ¿Cómo empezamos entonces? Listo. Para el tema de análisis, lo principal es la segmentación, ¿cierto? O sea, tú ya tienes los datos, ya arrancas con la parte analítica. Ahora lo que tienes que identificar es cómo se comporta tu portafolio de comensales o de lo que quieras estudiar. Segmentar en palabras simples es identificar cómo está dividido tu público en términos de variables, ¿cierto? Ya sean variables geográficas, demográficas, psicográficas. Para el caso del marketing relacional, son variables netamente orientadas al consumo, ¿cierto? Aquí identificamos entonces, listo, tenemos este portafolio de personas, tenemos estas variables o criterios de evaluación. Ahora vamos a identificar en qué está bien y en qué está mal mi portafolio de clientes, ¿cierto? Entonces tú ahí puedes jugar con múltiples segmentos que te arrojan los datos. Nosotros en la plantilla entregable que damos a los restauranteros, proponemos unos segmentos, ¿cierto? Segmentos que son muy deseables, como el campeón, como el cliente fiel, como el cliente fiel potencial, y segmentos también no deseables como los clientes perdidos, los que están que se duermen, los dormidos, ¿cierto? Lo importante es eso. Esa es la primera parte del análisis. Identificar cómo está nuestro portafolio y empezar a categorizar en esos cuadrantes. Obviamente esos cuadrantes se asignan de acuerdo a la calificación que tiene tu cliente o tu comensal en términos de las tres variables de consumo, ¿cierto? Y cada uno de esos segmentos tiene unas características. Nosotros como club proponemos estos porque son amplios y son muy accionables. Pero eso no quiere decir que todos los restaurantes tengan que apegarse a este tipo de connotación o a este tipo de semántica. Tú puedes tener solo tres cuadrantes y decir, mi cliente es bueno, es malo y es aceptable. O puedes tener estos múltiples segmentos que nosotros proponemos. Esa es la primera parte del análisis. La segmentación para evaluar y luego para accionar. Muy bacano. Henry, ¿ibas a agregar algo? Sí, digamos que una vez tú recolectas los datos, tú los clasificas y cuando clasificas tú ya sabes qué estrategias hacer para cada uno de ellos. Lo que iba a agregar es como la tercera parte, que es ejecutar. Y un gran mensaje que se lleven, por favor, de este podcast es: de nada sirve guardar datos, analizar datos, si no ejecutamos estrategias. Digamos que en estos 12 años que yo llevo de experiencia, y una de las cosas que me caracteriza cuando lidero equipos de analítica es: hacemos analítica para hacer estrategias de éxito, estrategias que aporten a cualquier negocio. Muchos equipos de analítica a nivel mundial sacan datos e información que quedan en libros, que quedan en PDFs, que quedan en tableros de información y nadie los acciona. Y a veces, digamos que se invierte mucho en eso. Yo creo que es un susto que puede pasar en los restaurantes de, bueno, y si contrato esto y si no lo ejecuto. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Club es no solamente analizamos, sino proponemos de una vez campañas. Vea, Vincent, mañana hagamos esto, el sábado hagamos esto, el otro miércoles hagamos esto. Miramos lo que hicimos, si funcionó, seguimos haciendo, si no funcionó, cambiamos la estrategia, cambiamos el target, cambiamos la propuesta de valor que estamos haciendo, cambiamos el copy. Entonces es muy importante que siempre llevemos todo esto a ejecución. Y ahora sí lo uno con recolectamos datos, analizamos y empecemos a ejecutar. Como mencionó ahorita Francisco, tenemos Club y Marketing. Nosotros también, pues las empresas o los restaurantes, algunos muy grandes, ya tienen herramientas para mandar mensajes de texto, para mandar emails, para mandar cartas, hasta físicas de regalos y eso. Pero los que no lo tienen, nosotros también ofrecemos este servicio. Entonces hay restaurantes que nosotros nos sentamos con ellos y les decimos: vea que tenemos 1,500 clientes que hace más de 6 meses no vienen y antes cuando venían consumían tanto. Si recuperamos el 20% de esos 1,500, son como 400 clientes, nos pueden llegar a tener una facturación solo en un fin de semana de 10 millones adicionales. Y los clientes es como que, wow, ¿qué hay que hacer? Nosotros los acompañamos con el equipo de Francisco de marketing, hagamos este copy. Para ese tipo de clientes es mejor decirles, separemos de pronto esas 400 personas en 3 grupos. Los que venían y consumían mucha comida fast food. Es como que, Vincent, tú que estás en este grupo, Vincent, queremos decirte que lanzamos una nueva hamburguesa vegetariana porque sabemos que te gusta, pues tú te vas a sentir hablado. Pero tenemos uno que siempre venían y comían carnes.
como que acabamos de tener un nuevo Tomahawk, tenemos el Tomahawk especializado ya Certified Angus. Entonces como que empezamos a hacer una comunicación partiendo de lo que consumió en ese tiempo que consumió y empezamos a ejecutar. Y lo que hacemos inmediatamente, porque nosotros como todos los días estamos estudiando de esto, sabemos en qué momento hay que enviar el mensaje de texto, en qué momento hay que enviar el email. Si la persona no abrió el email, sabemos cuál es el segundo email que tenemos que enviar. Entonces, es un customer journey de marketing que nosotros tenemos muy bien planeado para garantizar que sí o sí tú termines volviendo al restaurante e incrementen las ventas del restaurante. Y por último, medición. Lo que no se puede medir, pues finalmente no se puede gestionar. Entonces, nosotros tenemos esa política de una vez lancemos una comunicación o lanzamos cualquier tipo de proceso, medimos, recogemos resultados. Normalmente, digamos que los resultados de cualquier tipo de marketing está como por el 2 o 3%. Nosotros llegamos a efectividades del 20 hasta del 30%, porque como todos los días estamos en este proceso de entender qué hacemos, qué no hacemos, desde el copy, nosotros acompañamos a los clientes. Entonces, esto es lo que quería pues como agregar, que es levantemos los clientes, hagamos la clasificación, ejecutemos a través de un medio, midamos y volvamos y empecemos el ciclo. Henry, y desde esa medición, hablabas de mensajes de texto, hablabas de correo. Tengo la creencia, no sé si es correcta, de pronto estoy muy errado, pero siento que los push notifications, los mensajes de texto tienen más potencial de llamar la atención que un correo en regla general. ¿Están de acuerdo o depende de la marca y del cliente objetivo? Depende de la estrategia y depende de lo que estés comunicando. Digamos que si uno trata de comparar una campaña exactamente igual, sí el mensaje de texto, pues digamos que tiene mayor efectividad, sí tienen el mismo propósito, pero naturalmente lo que uno trata de hacer es que tener propósitos distintos para cada uno de ellos. Puede ser que a veces lo que hacemos es que lo combinamos. Le mandé un mensaje de texto a Vincent, Vincent lleva 6 horas y no ha entrado, de pronto le mando un email. Entonces empezamos a hacer una combinación multicanal para garantizar que finalmente tú tengas esa comunicación asertiva. Bacanísimo. Veo oportunidades muy chéveres. Por un lado, identificar esos públicos a través de la segmentación. Podemos conectarlo también con las fechas especiales, comerciales, internacionales que pueden ocurrir. Sabemos que en un par de semanas llega, no sé, el Día Internacional de los Océanos. Bueno, a toda la gente que come pescado pescado cada 8 días o que cada vez que viene aquí a comer pescado, vamos a avisarles que vamos a desarrollar un plato de edición limitada únicamente para ese día para que lo vengan a probar. Y boom, llegamos a ellos porque sabemos que consumen eso. Sí, así es. Mira que este mes ya hemos tenido la semana de la pizza, porque nosotros sabíamos cuál era el Día Internacional de la Pizza. Tuvimos la semana pasada la Semana de la Mujer con algunos restaurantes y sacamos unos postres y unas comidas asociados, digamos que a las mujeres emblemáticas de Colombia. Y la próxima semana, que es el Día del Taco, en México, te vamos a hacer la Semana del Taco. Entonces nosotros, como vuelvo y te menciono, estamos 24/7 pensando en cómo apoyamos al sector gastronómico. Casi que el primer día del año lo que hacemos es que estudiamos todos los eventos gastronómicos de todos los países donde estamos y empezamos a hacer una planeación muy estratégica. Pero entonces, es más, ya estamos preparando en este momento. En mayo se viene la semana de la hamburguesa, se viene la semana de la alita, se viene el día del gin, se viene el día del ron, se viene el día de la cerveza en Panamá y ya estamos preparándonos en pro para garantizar este tipo de comunicación y comunicar, pues a Vince, si te gusta la cerveza, te invitamos a que consuma esta cerveza. Entonces, no hay nada más enriquecedor que te llegue un mensaje con contexto y con conocimiento de lo que te gusta. Ahí hay algo muy interesante también, y es que se junta mucho lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿cierto? Cuando tú vienes y haces esa planeación, como habla Henry, por ejemplo, también hago otro adendum, se viene la Semana del Taco para México, porque también tenemos presencia en México. Tú empiezas a hacer esos cruces de información y encuentras esas oportunidades como negocio. Listo, se viene el Día Internacional de la Pizza. Listo, tengo un portafolio de clientes que con respecto a la categoría de pizza tiene estos valores de resistencia, frecuencia y monto, ¿cierto? Entonces, sé quiénes son mis clientes fieles, sé quiénes son mis clientes que están un poquito inactivos, sé quiénes son mis clientes campeones que son el top de lo top. Entonces, les ofrecemos la semana de la pizza, por llamarlo de alguna forma, pero no les ofrecemos la semana de la pizza de la misma manera, ¿cierto?
Entonces a un cliente campeón nosotros ¿qué le damos? Por ejemplo, recompensas, ¿cierto? Son early adopters, son los más propensos a comprar un nuevo producto. A un cliente fiel, ¿qué hacemos? Tratar de hacerle un upselling, que en palabras simples es mejorarle su ticket promedio o mejorar su compra, ¿cierto? Si vemos que esta persona está con mucha tendencia a comprar una determinada hamburguesa, sabemos que es un cliente fiel porque los datos no los muestra. Hey, ¿por qué no te animas y pruebas esto? Sabemos que nos trae mayor monto para el restaurante y nos trae muchas cosas más. Si nosotros tenemos clientes perdidos, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer campañas mucho más personalizadas, ¿cierto? Tratamos de atraerlos con descuentos, tratamos de atraerlos con un beneficio que sabemos que es de su interés. Si no funciona, pues ahí uno ya tendrá que hacer renuncias. Clientes que hay en riesgo, pues uno puede hacer también múltiples alternativas para venderles la semana de la pizza, emails personalizados como para hacer reconexión, ofrecerles promos y poner sobre todo al alcance de estas personas recursos de valor, una atención personalizada, un early access, entre muchas otras cosas más que pueda otorgar la marca. Lo importante ahí es cómo conectar y hacer ese clic entre la oportunidad que nos brinda el macroentorno a través de un evento, un día internacional, versus el comportamiento de nuestro portafolio de clientes ya calificado o ya segmentado. Eso es lo bonito del relacional. Wow, 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 wow. Chicos, yo quedo súper agradecido con ustedes. Siento que, wow, hay un panorama de oportunidades desaprovechadas que un restaurante puede acoger. Y insisto, yo creo que eso va a terminar siendo el futuro del marketing gastronómico y de poder como enganchar a este cliente sobre el largo plazo para incentivar la venta y el consumo. No sé si de pronto se nos escapó algo, si hay un tema importante que nos quieran compartir. Me gustaría que al finalizar la entrevista pudiesen también hablar un poquito más de Clubby, sobre todo de esa opción Clubby Pay, que me pareció muy interesante. Y luego que anunciar a nuestra comunidad también que han preparado un documento práctico que habla de ese marketing relacional que van a poder descargar en nuestra página web para precisamente entender esa ciencia, entender sus pasos, sus métricas y luego la creación de estrategias. Pero antes ¿alguno de ustedes tiene de pronto un punto que quiere agregar antes de cerrar con el tema? A mí me gustaría agregar es un mensaje porque puede ser que de pronto algunos restaurantes escuchen esto y digan como que estoy muy atrás o estoy quedado, ya me dejó el bus o algo y digamos que no, pues es invitación pues a la tranquilidad de que es un proceso de adopción normal, es un proceso donde algunos restaurantes ya están montados digamos que en esto, pero digamos que no ha empezado a explotarse de manera correcta y eficiente como debería hacerse. Entonces, si estás escuchando esto y quieres mañana hacerlos con tus medios propios, invitando, digamos que algún tipo de empresa tecnológica o invitando a Clubby, súper bienvenido, nosotros dispuestos a apoyarlos y dispuestos a ayudarlos con los servicios y ya ustedes tienen los datos de facturación, entonces empecemos a explotar esos datos de facturación y no sigamos aplazando esta decisión. Ese como que el último mensaje que quería decir, como que, ¿será que pronto arranco el 2024? No, o sea, creo que no es tan tarde, pero si dejan un año más, sí podemos empezar a estar tarde en aprovechar muy bien esta información y este tipo de tendencias que se están dando en el mercado. Henry, Entonces, qué pena, Francisco, te interrumpo, me atrevo a interrumpirte. Quería agregar algo. No es sorpresa que estamos en una época económica un poquito compleja. Yo creo que los restauradores tienen que aprender a ser estrategas también y a empezar a familiarizarse, uno, con las métricas, pero dos, con la importancia de sacar tiempo para pensar y para desarrollar estrategias. Y no podemos esperar que llegue otra pandemia, que llegue otra cagada que nos va a tumbar el sector para tener esa información. Entre más temprano empezamos a planear y a tener esto y a acostumbrarnos a convertirlo en estrategias, más fácil será para responder ante esos riesgos en el futuro. Pacho, te escucho. Qué pena, te interrumpí. Fresco, no. De hecho, lo que dijiste se articula mucho con lo que voy a decir. Vos puedes empezar a aprovechar los datos o hacer uso de los datos desde este instante. O sea, no tienes que tener una base de datos gigante, no tienes que tener nada. Con la sola simple intención de analizar los datos, ya tienes un camino enorme recorrido.
Para los que no tienen datos recolectados y que también puedan, digamos que querer hacer uso de algunos datos del sector y de la industria, nosotros también tenemos un servicio que presentamos a través del departamento de Henry y sacamos varios informes. Tenemos un magazine que se llama Cluby Insight, ¿cierto? Cluby Insight básicamente, ahorita Henry ampliará un poco más, nos muestra todo el panorama de consumo de los restaurantes en la TAM y por país. Hasta nos lo muestra por categoría y nos lo muestra por producto. También sacamos un informe muy interesante de cómo la inflación ha golpeado al sector restaurantero en Colombia, ¿cierto? Y ese informe fue presentado en el Congreso de la República en asociación con ACODRES, que es el gremio de restauranteros, ¿cierto? Entonces, si no tienes cómo recolectar datos, ahí tienes dos cosas que Cluby ya hizo y puedes empezar por ahí, ¿cierto? También, como tú lo mencionabas y como Henry lo mencionaba, también estamos siempre listos para apoyar a los restaurantes. Si quieren, si ven este podcast, si lo escuchan y si se antojan, nosotros los podemos guiar en la estrategia de marketing relacional, ¿cierto? Entonces, hay muchos elementos, pero lo importante es tener esa intención. Me encanta, bacanísimo. Podrían, para cerrar, chicos, me gustaría una vez más hablar de Cluby Pay, si es posible. Me gustaría entender un poquito ya el tema de Club Insight, bacanísimo. Es más, les pongo a su disposición la comunidad para cuando quieren sacar reportes o algo que sienten puede subir a la comunidad. Creamos esta página de Club in Marketing para restaurantes y agreguemos documentos que ustedes creen les pueden apoyar. Bienvenido sea todo eso. Perfecto, no, ahí aprovecho, Vincent, digamos que les vamos a enviar obviamente toda esta guía metodológica para que lo aprovechen y ahí también les vamos a compartir los 3 magazines que hemos sacado hasta el momento, las 3 ediciones que tenemos, por si lo quieren leer, ahí van a ver información de lo que está pasando en el mercado de Colombia, lo que está pasando en los diferentes países, tendencias nuevas que hemos visto por categoría. Por ejemplo, una de las últimas que nosotros pudimos sacar es que hay una tendencia a consumir bebidas y cócteles sin alcohol. Entonces, si un restaurante hoy no tiene ese tipo de coctelería sin alcohol, puede empezar a aprovecharla, porque de pronto él va a decir, no, la gente dejó de consumirme mis jugos, mis cafés, mis bebidas gaseosas, entonces me bajó el ticket promedio, pero si tú aprovechas la tendencia, creas unos productos, el ticket promedio no se te va a bajar. Entonces, ahí tenemos unos insights muy puntuales que la idea es que la gente los lea, los aproveche para ayudar pues al sector y ayuden cada una de las empresas. Hay un dato muy interesante también que lo pongo sobre la mesa. El comensal hoy en día en la TAM y específicamente en Colombia tiende a consumir un 30% más a través de medios digitales. Entonces, ahí surge una oportunidad como Clubipay, surge la importancia de tener plataformas de domicilios y reservas propias, que de nuevo, cero comisión, es un respiro para el estado de resultados de los negocios que han sido tan golpeados por la inflación. Sí, ahí están disponibles esas fuentes de información. El equipo de Henry y el equipo de Cluby periódicamente seguirá sacando el magazine. De nuevo, está a tu disposición, está a disposición de la comunidad y también nos serviría mucho el feedback que puedan encontrar de dicho documento. Maravilloso. Entonces, lo que haremos con Baker, el compañero de trabajo, vamos a crear una página, como lo hicimos con William Betancourt, con información sobre Cluby, los documentos prácticos, lo que ustedes quieran poner ahí, esa de podcast también, para que las personas tengan acceso muy rápidamente a esta información fácilmente. Y lo que voy a hacer también, chicos, es que durante los próximos días voy a elaborar un artículo de marketing gastronómico que se relaciona con lo que acaban de mencionar para publicarlo con la comunidad y hacer un post en redes sociales para que la gente haga un pequeño resumen en carrusel de toda esa información. ¿Listo? Les agradezco muchísimo. ¿Dónde los podemos encontrar? Me imagino que es un clubi.com o SEO, pero contacto para ustedes. Claro que sí. Nos pueden seguir en nuestra página web, clubi.co. También tenemos nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil de Facebook y ya tenemos LinkedIn. Ahí en LinkedIn el contenido es un poco más orientado a restaurantero. Nuestras otras redes sociales son muy B2B, B2C, porque también tocamos al B2C dándole recomendaciones y demás.
y estamos incursionando en TikTok. Entonces, síganos, tiramos contenido muy interesante también. Brutal, brutal. Henry, Y Vince, si cuéntame. quieres te contamos un poco más de Clubipay. Porfis, porfis. Listo, bueno. Eh, Vamos a empezar primero por la historia como del menú digital. Creo que mucha gente a veces empezamos a entrar en, ¿será que gusta el menú digital o no? Pero creo que es porque ha vivido una experiencia en un menú digital como un PDF y obviamente es digital, pero digamos que no genera la experiencia correcta en el comensal y tampoco genera datos e información para el restaurante. Cuando nosotros hablamos de un menú digital, nosotros tenemos un menú digital inteligente que se basa, digamos que internamente, con inteligencia artificial para poderle ayudar al restaurante a hacer ingeniería del menú. Entonces nosotros le recomendamos al restaurante qué promoción poner, qué recomendado poner, cuándo poder, digamos que en las mañanas promocione mejor un café, pero al mediodía promocione una gaseosa, pero en la tarde promocione un licor o un cóctel con licor. Todas esas recomendaciones de ingeniería del menú se lo entregamos al restaurante con esta inteligencia artificial. Y hacia el comenzar, la experiencia es que cuando yo me siento, principalmente siento que me están hablando a mí, porque me conocen, porque saben que me gusta. Entonces puede ser que Francisco se siente y no le ofrezcamos una gaseosa, le ofrezcamos de pronto un agua, pero Henry se sienta y le ofrezcamos de pronto sí un refresco, según las tendencias y según los gustos que tiene Henry. Y partiendo de este menú inteligente, nosotros tenemos Clubipay también, que se adhiere al menú inteligente. Y no es solamente ver el menú, sino tú tienes la posibilidad de pedir directamente el del menú en cualquier restaurante. Ya estamos aproximadamente como en 60 restaurantes de Medellín. Ya estamos abriendo este mes unos restaurantes en Bogotá y es la gran apuesta que tenemos este año en Clubi, en posicionar Clubipay en los diferentes países que tenemos. Entonces tú puedes pedir desde la mesa. Entonces tú tienes una experiencia como si fuera un e-commerce que está sentado en la mesa, tú escaneas, ves el menú y puedes llamar al mesero si quieres y el mesero inmediatamente sabe que tú lo llamaste y vienes, te dice tu nombre porque tú lo puedes personalizar de que me llamo Henry, entonces él sabe como que, ay, hola, Vincent, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces inmediatamente empieza a haber humanización, porque cuando antes se acercaba el mesero no tenía ni idea quién era yo y no me preguntaba mi nombre y yo tampoco le preguntaba el de él, entonces puede ser que ahí te diga, va Jorge hacia allá, entonces como que, ah, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Henry, ¿qué más? Entonces mira que en vez de deshumanización empieza a haber es más humanización en este proceso. Tú puedes por ahí pedir y cuando tú pides le llega al restaurante el pedido inmediatamente y también te llega una comunicación, ya sea un email o un mensaje de texto confirmándote tu pedido fue recibido, estamos en cocina preparándote. Y a los segundos te pueden llegar las bebidas, porque ya tú pediste las bebidas. ¿Dónde empieza la magia de esto? Como todo es en tiempo real, entonces los productos que tú pediste es muy improbable que después te digan, no, es que esa bebida no está. ¿Qué nos pasa en nuestro día a día? Tú pides una sopa y a los 20 minutos, no, ya se nos acabó la sopa y tú, pero ¿por qué no me dijiste antes? O te tomé mal el pedido. Entonces aquí ayudamos a que eso no pase. Tú finalmente estás viendo el pedido, estás haciendo toda la información. Una vez tú terminas de consumir, digamos que tus platos con el grupo de amigos que estés, tú puedes también volver a entrar al menú, que ahí digamos que lo tienes cargado y tú puedes darle pagar al menú. Entonces tú puedes pagar solamente lo que tú consumiste, tú puedes pagar lo que se consumió en toda la mesa, en todo el grupo, tú puedes dividir las cuentas, pues todas esas mecánicas que nosotros hacemos normalmente de que somos 5 pero divídalo en 3 o solamente yo voy a pagar, todo eso lo podemos hacer directamente desde Clubipay, entonces podemos agregar nuestros datos personales, agregamos nuestra tarjeta, obviamente todo esto viene encriptado y tenemos unos protocolos gigantescos de seguridad, a nosotros no nos llega la información ni de tarjetas de crédito ni de tarjetas de débito, solamente nos llegan como unos tokens para también darle tranquilidad al público de que no es que nosotros estemos teniendo información privada financiera, ni mucho menos. Y con esta información, digamos que tú haces el pedido. Entonces tú solamente le muestras el celular a tu mesero y ya inmediatamente te puedes levantar con esa experiencia inimaginable que pudiste tener. Y cuando tú vas a otro restaurante que también tiene Clubipay, magia, no necesitas volver a hacer todo el proceso porque él ya te reconoce que más Vincent quiere volver a pagar con esta tarjeta que registraste y tú solamente con 2 clics inmediatamente puedes hacer un proceso de pago espectacular. Entonces ese es el proceso de Clubipay que nosotros tenemos, es el menú inteligente asociado con que tú puedes pedir en la mesa y también tú puedes pagar. Me permito hacer una añadidura ahí, y Claro. es que Clubipay
es la apuesta para hacer la transición a la omnicanalidad de los negocios, ¿cierto? Porque la omnicanalidad es lo que hoy en día se está traduciendo en una ventaja competitiva para los negocios. No solo hablamos de negocios de restaurantes, hablamos de todo tipo de negocio, ¿cierto? Omnicanalidad. Clubipay, ¿qué hace? Abre nuevos puntos de contacto para brindarle alternativas al comensal. ¿Alternativas con respecto a qué? Con respecto a la experiencia de consumo, a la experiencia de pedido y a la experiencia de pago, ¿cierto? ¿Qué es lo bonito? Que no varía la propuesta de valor del negocio y brindas múltiples alternativas. Y entonces, esto para el comensal se traduce en beneficio y esto para el restaurante se traduce en beneficio. ¿Por qué? Por ese datico tan interesante que te tiramos. 30% más de consumo por herramientas digitales. Con Clubipay tienes la herramienta para hacer venta cruzada, para hacer upselling, para incrementar las propinas de tu staff, ¿cierto? Y sobre todo, también como para desatascar, perdona el término tan escueto, la operación de tu restaurante. Tú tienes un café, tienes tus meseros todos ocupados y tienes un día de alta demanda. Crudipay te abre una alternativa de autogestión. Y eso, pues en términos de operación, también viene siendo muy beneficioso. Entonces, esa es la apuesta a la omnicanalidad que hacemos por parte de Club y también estamos en la plazoleta de comidas de Viva Envigado. Ya arrancamos con este proyecto piloto allá. También lo mencionaba Henry, tenemos múltiples restaurantes en la ciudad de Medellín. Estamos haciendo toda la implementación y estamos en grandes marcas con Clubipay. No sé si las puedo mencionar, pero grandes marcas. Sí, Sí, si quieres, dale. Trapani, Ujú. Trapani en Medellín, Montolivo en Medellín, Clemente, Café y Flores. ¿Qué más tenemos, Henry? Tenemos Cubano, se va a montar. Se va a montar Sándwich Cubano, se va a montar Popsi, estamos ahí hablando pues con otras grandes marcas, también tenemos ahí Burger, Barrita Burrito. Barrita Súper. Burrito también lo tenemos. Y digamos que lo interesante de Club IP es que se adapta a cualquier tipo de servicio de restaurante, porque hay unos en plazoleta, entonces podríamos decir restaurante donde tú pides y pagas, tenemos para ese pedir y pagar. No es que es un gastrobar, tenemos para gastrobar. No es que es un fast casual, la gente va agregando productos, tenemos para ese tipo de restaurantes, para cualquier tipo de combinación de restaurantes, ya tenemos Club IP desarrollados en pro de, digamos, que garantizar esa experiencia y ese servicio que se ofrece. Clubipay es tan solución para el comensal que en estos días estaba yo en una sala de cine sentado en mi silla y dije, hey, quisiera Mecato. ¿Qué tan bueno sería, por ejemplo, tener un código QR en mi sillita, escanear y hacer el pedido al café del cinema? O sea, Clubipay tiene Práctico. múltiples posibilidades, múltiples opciones y de verdad que apunta a la omnicanalidad, apunta a darle alternativas a nuestro comensal. La digitalización al servicio del cliente, prácticamente. Sí, siento que dentro de un Customer Journey genérico, una experiencia de gastronómica, están facilitando puntos de contacto, creando nuevos puntos de contacto y toda esta experiencia se va como agilizando, es siempre más rápida, siempre más práctica, siempre más incluso personalizada y esto es el gran aporte de la digitalización sin quitarle la humanización del servicio y de la transacción. Muy bacano, chicos. Así es. Eh, Hoy, como una vez más, estoy muy agradecido con ustedes, muy emocionado con lo que están haciendo. Me gustaría seguir en contacto para ver cómo siguen las cosas, es decir, entender cómo su empresa crece. Yo siento que lo que están haciendo va a aportar al sector y seguramente están en un paso adelante de lo que todavía un restaurador será, pues se puede dar cuenta de todo lo que puede hacer. Yo creo que están liderando y les deseo muchos éxitos porque yo entiendo el proceso educativo de transmitir esa información a personas que todavía no lo entienden, pero que muy pronto van a tener la necesidad porque les va a tocar, porque los grandes lo están haciendo y porque es lo que está ocurriendo hoy en día en otros países como en Estados Unidos, en Europa. Y cuenten con marketing para restaurantes para ser parte de esa comunicación y de esa educación para empezar a contextualizar y motivar a la gente a entender eso y a aprovecharlo correctamente. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas Gracias a gracias ti, a ti, Vincent. Vincent, por esta súper invitación
pues la idea es que hayamos compartido pues y hayamos llegado a todos esos restauranteros pues que de pronto no supieran por dónde arrancar, ya menos tengan una idea inicial de por dónde arrancar, de qué hacer, de cómo aprovechar los datos. Igual seguiremos en contacto contigo, con las personas que nos quieran llamar, nos pueden encontrar pues en esta página web clubi.com o en nuestras diferentes redes sociales que tenemos en Instagram, TikTok y Facebook y también en LinkedIn. Entonces, no, súper bienvenidos y súper agradecidos por esta maravillosa invitación, Vincent. Esperemos que nos volvemos a ver. A ustedes. Muchas gracias. Estaré publicando el podcast este mismo sábado, ¿listo? Para que estén pendientes, tanto en YouTube como en Spotify, con la página todo listo. Y en la introducción, chicos, para quienes estos escuchan, en la introducción van a estar, obviamente, el link de la página para que podamos ingresar y descargar todos los documentos prácticos que me han mencionado. Perfecto, de una. ¿Listo? Listo, Francisco, Henry, una vez más, gracias. Éxitos y nos vemos muy pronto en el podcast de marketing para restaurantes. Vincent. Dale, Claro un que gusto, sí. muchas gracias. Hasta luego, cuídate. Chao, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.